Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. Para el video de hoy vamos a realizar este ejercicio de un reloj con JavaScript, HTML y CSS. Acá tenemos como un estilo un poquito retro, pero ya ustedes le pueden dar al diseño el que gusten. Así que, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ir al lugar donde queramos trabajar. Por ejemplo, yo, como de costumbre para ustedes, lo hago en el escritorio y vamos a crear una carpeta. Por ejemplo, yo acá creo una que se llama Retro Time para nuestro reloj. Entonces lo que vamos a hacer es que esa carpeta la vamos a arrastrar a nuestro editor de código y ahí la vamos a abrir, porque desde nuestro editor de código es desde donde vamos a trabajar. Entonces esto ya lo podemos cerrar, no necesitamos nada más que eso para empezar. Y lo primero será crear una estructura HTML. Entonces vamos a crear nuestro archivo index.html. También vamos a necesitar una hoja de estilos, entonces styles.css, y también vamos a necesitar un archivo de JavaScript, entonces app.js. Estos nombres pueden variar, simplemente los vamos a llamar así pues como para que dé mucha más claridad. Entonces, en nuestro index, un HTML5 es lo que vamos a crear. Entonces HTML5, esto ya nos da la estructura. Acá le vamos a poner el título de la pestaña, entonces le ponemos Retro Time, por ejemplo. Este archivito nos lo vamos a traer acá para el navegador y vamos a ver que está en blanco, pero acá ya dice Retro Time. Entonces ya tenemos eso. Lo otro que necesitaríamos sería vincular los archivos, entonces acá le vamos a dar link CSS. Este no es style sino styles, porque están todos en la misma raíz. Y en el body vamos a crear uno que se llama script src para que nos dé la ruta de nuestro app.js. Entonces ya con eso ya vinculamos nuestro archivo de JavaScript y nuestro archivo de CSS. Entonces lo otro es la estructura del HTML, súper simple. Para esto simplemente vamos a crear en el body un div. Y a este div le vamos a poner una clase que es, por ejemplo, container. Y dentro de este, ¿qué vamos a hacer? Si en el ejemplo necesitamos únicamente un elemento, que es el de la hora, entonces ¿cómo lo hacemos? Podemos crear, por ejemplo, un label. Le vamos a quitar este for y le vamos a indicar, por ejemplo, que va a tener un ID y que va a ser reloj, ¿cierto? Porque necesitamos que tenga un ID. También le vamos a agregar, por ejemplo, una clase para sus estilos y le vamos a poner también reloj. Y además de eso, vamos a ponerle acá adentro un ejemplo para simplemente ver cómo van quedando los estilos cuando los hagamos. Entonces, como si fueran las 00 horas. Entonces, si vamos a nuestra página, la recargamos, vamos a ver que acá ya tenemos las horas, que son puros ceros. No tenemos nada más. Y ya, pues con eso ya podemos empezar a trabajar, no necesitamos nada más, porque esto del footer pues es algo que le agregué, entonces no importa, eso no lo tienen que hacer ustedes. Así que ahora nos vamos a ir para la hoja de estilos. Y en la hoja de estilos lo primero sería, por ejemplo, importar la fuente. Entonces para la fuente pues es sencillo, nos vamos a ir a Google, vamos a buscar Google y le vamos a decir fonts. Entonces ya nos va a llevar las fuentes de Google, le vamos a dar clic acá. Estando acá vamos a buscar la fuente que nosotros queremos usar. En este caso yo voy a usar esta, que es la del ejemplo. Entonces le vamos a dar clic acá, nos va a mostrar la página de la fuente y la vamos a seleccionar. Entonces acá yo ya tengo una seleccionada, además que de algún ejemplo anterior, entonces le voy a dar remover a todas y aquí le voy a dar donde dice select en el más. De esta forma ya la tengo. Entonces le voy a dar acá donde dice import, voy a coger la parte que está dentro de styles, dar control C, voy a venir para acá y lo voy a pegar. Entonces en mi hoja de estilos pego ese import. Lo siguiente sería quitarle pues como los estilos que tenga por defecto nuestra página, como este margin. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá y le decimos asterisco, esto es para que lo aplique a todo el documento y a todo lo que contenga, margin 0 y padding 0. ¿Qué es margin? Margin es el margen externo, padding es el margen interno, ¿cierto? Entonces de esta forma, si venimos acá y recargamos, podemos ver que ya se quitaron todas las márgenes. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Agregar la fuente. La fuente la podemos agregar acá. El asterisco significa que se le va a aplicar a todo el documento, a todas las etiquetas que existan dentro de él. Entonces acá le vamos a decir que nos agregue este font family. Entonces control C, nos venimos para acá nuevamente para nuestro editor y lo pegamos. Entonces si venimos a nuestra página y recargamos, vemos que ya se aplicó. Ya todo el texto o cualquier texto que se escriba dentro de esta página va a tener esa fuente, porque eso es lo que le estamos diciendo con el asterisco. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Darle estilos, por ejemplo, al body. Entonces, vamos a decirle al body, que ya saben que es este que tenemos acá, esta etiqueta. Pues vamos a decirle al body
que tenga una altura, entonces un height de 100 view por height. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a tener la altura del 100%. Entonces él acá ya está diciéndole que use todo el alto de la pantalla. Y lo siguiente es decirle que tenga un background. Yo le daré un degradado que ya tengo por aquí preparado. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces pueden cambiar estos colores a gustos. Si venimos acá y recargamos, vamos a ver que el fondo ya se aplicó. Lo que voy a hacer es que voy a abrir mi live server para no estar recargando. Entonces lo voy a dar acá. Voy a esperar un segundo. Y como pueden ver ya se abrió entonces. Voy a cerrar esta que había abierto antes. Y voy a bajar mi live server para que se vean los cambios en tiempo real. Voy a quitar este punto y coma de acá. Y le voy a decir que tenga un display flex ¿y esto para qué lo voy a hacer? Voy a poner estos ceros y todos los elementos en el centro de la pantalla. Entonces miren cómo es de fácil. Le dicen que al contenedor de los elementos que tenga un display flexible. Y que tenga un justify content, que es como justificar, o sea, en horizontal le dicen que sea center. O sea, que se justifique en el centro, como cuando uno le dice en el texto. Como pueden ver, ya tenemos eso acá arriba. Y lo siguiente sería alinearlo acá, al centro. Entonces, eso mismo dice, align items, y acá le decimos que center. De esta forma, pueden ver que ya lo justificamos en el centro. Ya lo tenemos ahí ubicado en el centro, súper sencillo con Flexbox. Entonces, para que se aprendan ese truquito que es muy importante. A veces lo pone a uno a sufrir mucho. Lo siguiente sería darle estilos al contenedor del elemento, como en el ejemplo, que acá podemos ver que tenemos un círculo. Vamos a crear ese círculo. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Venimos a nuestra hoja de estilos, llamamos a nuestra clase container, que es la que tenemos acá. Entonces container, y le decimos lo siguiente. Le vamos a decir que tenga un background, y yo ya lo tengo listo. Entonces lo voy a copiar porque es un degradado y lo voy a pegar acá. Si de pronto alguien tiene dudas de cómo funciona esto, es muy sencillo. Acá le estamos diciendo que tenga un degradado lineal, que empiece desde arriba y que en el 0%, o sea en la parte inferior, porque está empezando desde arriba, tenga un color como morado. En el 10% tenga un color, un morado más clarito. En un 50%, que sería como por acá en la mitad, empiece con un naranja. Y en la parte superior al 100% con un amarillo, ¿cierto? En este caso pues lo ven, no es este fondo, pero ya lo van a ver. Entonces, acá le vamos a decir que tenga a nuestro container, a nuestro contenedor, una altura que sea por ejemplo de 600 píxeles y una anchura, entonces weight, que también sea de 600 píxeles para que sea un cuadro. Entonces si venimos acá vamos a ver que tenemos un cuadro con el degradado. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Necesitamos que esto sea un círculo, no un cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos que sea un círculo? Es muy sencillo. Le decimos que tenga un border radius de cuánto. Si le decimos que el 50%, esto se vuelve un círculo. Entonces, genial. Ya tenemos el círculo de acá, ya tenemos el fondo. Pero el texto se nos quedó por acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, tendríamos que decirle que a nuestro contenedor, o sea, a este contenedor, sus elementos se justifiquen con Flexbox, puede ser. Entonces le decimos que este contenedor va a tener un display que flex. ¿Y qué vamos a hacer? Exactamente lo que hicimos con el de arriba. Le vamos a decir que tenga un justify content center y un align items center. Entonces si vamos aquí vamos a ver que ya lo tenemos en el centro. Así de fácil. Ya ubicamos todo en el centro. Miren, ya tenemos casi el diseño. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Darle estilos al texto. Entonces, para darle estilos al texto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la clase del texto, que es reloj. Entonces eso lo hacemos así. Llamamos a container y luego llamamos a reloj. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a indicar que tenga los estilos que queremos. Entonces, por ejemplo, como ya tiene la fuente, solo necesitaría un font size. Y acá yo le voy a decir que tenga 7 rem. Para las personas que no saben qué es esto de rem, rem es una medida relativa que hace referencia a que si el navegador tiene, por ejemplo, 18 píxeles por defecto, entonces si yo uso rem, él lo que va a hacer es que va a multiplicar ese 18 por 7. Entonces serían 127 píxeles. O sea, esa sería la medida de este texto. Así de simple, súper genial, súper fácil. Entonces ya para que lo tengan claro. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Ponerle un color. Entonces le vamos a decir que tenga un color. Este color es para el texto. ¿Y cuál color va a tener? Este amarillo. Acá ya nos lo están sugiriendo. Entonces le damos aquí. Y como pueden ver, ya tenemos el diseño. Así de fácil. Ya tenemos el diseño. Ya lo siguiente sería que esto muestre la hora. Entonces para eso lo vamos a hacer con JavaScript.
Entonces ahora sí nos vamos a ir a nuestra hoja de JavaScript. Y en nuestra hoja de JavaScript, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función, le vamos a decir function, y le vamos a decir que esto se va a llamar hora actual. O sea, este es el nombre que le vamos a poner a nuestra función. Entonces acá vamos a empezar a escribir el código. Aquí vamos a declarar una variable que se va a llamar let datos, y esta va a ser igual a new date. Y no le vamos a enviar ningún parámetro. Bueno, entonces ustedes se preguntarán ¿qué es date? Date es un objeto de JavaScript, y aquí cuando creamos una nueva instancia sin pasarle ningún parámetro, este va a inicializar la hora y la fecha actuales. Pero entonces necesitamos ir a consultar esos elementos, necesitamos consultar la hora, los minutos, los segundos, etc. Entonces eso ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a declarar, por ejemplo, otra variable que se va a llamar let, y le vamos a poner hora, y ahora le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A datos, que este ya contiene todo, pero le vamos a preguntar por las horas. Entonces le vamos a decir get horas, exacto. Entonces ya él acá nos va a traer las horas. O sea, este objeto ya tiene eso dentro. Entonces le estamos consultando qué horas tiene. Entonces vamos a hacer lo mismo para los demás. Vamos a las horas más bien en plural. Y acá vamos a decirle let minutos. Y de la misma forma, vamos a decirle que va a ser igual a datos, punto, get minutos. Entonces él acá ya nos va a traer los minutos. Estas variables ya tienen los minutos, enseguida las miramos. Y lo mismo para los segundos, entonces let segundos. Y esto va a ser igual a datos.getSeconds. Acá lo tenemos, punto y coma. Entonces de esta forma ya tenemos esa información. Entonces acá ¿qué sería lo siguiente? Sería crear, por ejemplo, una variable que se llame let tiempo en pantalla, que va a ser igual a ¿qué? A nuestras horas. Y esto lo vamos a concatenar. Para concatenar en JavaScript usamos el más, entonces le diremos más, y acá vamos a hacer entre comillas dos punticos, nuevamente un más, vamos a llamar a nuestros minutos, nuevamente un más, comillas, punticos, nuevamente un más, y vamos a llamar a nuestros segundos, punto y coma. Entonces de esta forma ya en esta variable estaríamos almacenando nuestras horas, nuestros minutos y nuestros segundos. Ahora lo que necesitaríamos sería mostrarlo en pantalla. Vamos a modificar nuestro DOM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a interactuar con él. Vamos a llamar a nuestro documento, o sea, a él. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar con query selector. ¿Qué vamos a seleccionar? Podemos seleccionar, por ejemplo, su ID. El ID de donde queremos que nos muestre este tiempo en pantalla. Y ese lo tenemos acá. Acá tenemos el label donde vamos a mostrar, y tenemos también un ID que es reloj. Entonces, query selector, abrimos paréntesis y entre comillas le indicamos el ID, que sería reloj. Lo siguiente sería decirle que modifique el contenido del texto. Entonces sería text content, y que lo iguale a ¿qué? A esta variable de tiempo en pantalla. O sea, va a reemplazar el texto que hay allá con este tiempo en pantalla, punto y coma. Y aquí lo que haremos será usar una función que nos va a ayudar a que inmediatamente se abra la pantalla se ejecute esta función, que sería un set timeout. Entonces acá le tendríamos que indicar la función que queremos que ejecute, que sería hora actual, y el tiempo en cuanto, o el tiempo en el que queremos que la ejecute, y serían 1000 milisegundos. Y al final pues obviamente tenemos que llamar nuevamente a nuestra función. Entonces le diremos hora actual y no le enviaremos nada, simplemente la dejamos así. Y si venimos acá podemos ver que ya estamos mostrando la hora. Así de fácil creamos un reloj, pero nos falta algo, un detallito. Listo, aquí ya va a suceder. Lo que pasa es que cuando él cambia de 59 debería seguir 01, pero miren, no nos está mostrando el 0, o sea que está faltando ese numerito, entonces ya no sé cómo tan bonito. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Vamos a hacerlo de una forma muy fácil de entender. Esto se puede simplificar mucho más, pero mi idea es que sea un código muy legible, muy sencillo para las personas que están iniciando en este tema del JavaScript y de manipulación de elementos de HTML. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, str de string horas, y luego le vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A un new string,
y le vamos a enviar como parámetro nuestras horas, o sea, las que estamos capturando aquí arriba. Entonces le diremos horas. Y lo siguiente que vamos a hacer es preguntarle, vamos a crear un condicional. Si este string de horas tiene, o sea, una longitud con len, que es de JavaScript, igual a 1, ¿qué pasa? Significa que le falta el 0. Entonces, ¿cómo se lo vamos a agregar? Le vamos a decir aquí que nuestras horas van a ser igual a un 0, que esto es un string, más, o sea, le vamos a concatenar que nuestras horas. Entonces, cuando sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, le vas a poner siempre un 0 adelante. Y esto lo tendremos que hacer para todos nuestros elementos. Entonces, básicamente sería copiar esto, así de simple, y pegarlo otras 2 veces. Entonces, acá ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar las horas de aquí, de aquí y de aquí. ¿Por qué? Por minutos. Y vamos a cambiar las demás, que serían, por ejemplo, estas de acá, por segundos. Entonces aquí estamos simplemente reemplazando, porque la lógica es la misma. Entonces vamos a volver acá a nuestra página y vamos a ver que ya acá dio la coincidencia, nos está mostrando 07, 09 y ya no se borra este dígito que, digamos, se ve ciertamente feíto para el estilo del reloj. De la misma forma lo va a hacer para las horas, pero tendríamos que esperar una hora, y para los minutos, que tendríamos que esperar de aquí a que pase a 59, a las 15:01, 02 y etc. Pero ya con eso, así tan simple, tan sencillo, hemos terminado nuestro ejercicio de un reloj con JavaScript. Entonces, espero les haya gustado, no duden en suscribirse, eso me apoya mucho, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.